La procesión de las almas del purgatorio. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apán, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir, tengo la costumbre de esperar a que duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle. Y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada, y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos, me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez más, se iban acercando hacia mi ventana. Cada vez escuchaba las voces más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba que cómo la gente podía hablar a altas horas de la madrugada, sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío. Y pensando nuevamente mientras veía el reloj, se me vino a la mente, para empezar, ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando, porque no me explicaba el temor que sentía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, al sentarme al pie de la cama, justo en ese momento, los extraños murmullos comenzaron a cantar, pero era una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante, como si fuera alguna clase de ritual o gente invocando algo, como en las películas. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo, pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver entre la cortina. La tela transparentaba mucho. Muchas siluetas de personas, pero se veían borrosas. Todos volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo, y veía cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal, encabezando a ese escalofriante grupo, pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando ya no pude más de la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo del sol. La casa se escuchaba tranquila, y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana que esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica, exactamente cómo habían sido las cosas. Él, preocupado, me dijo que iría a verme y que lo esperara. Mi hija, la más grande, ella escuchó lo que le había contado a su papá, y no podrán creer lo que me dijo después. «Mamá, es la Santa Compañía». Yo le pregunté, «¿Quién es ella?». Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle, y que eran presagio de algo malo que podía suceder, como el fallecimiento, o algo por el estilo, y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer. Se me hacía absurdo todo, pero después de lo que viví esa noche, estaba abierta a cualquier cosa. Pero como mi hija sabía tanto, era lo que más me preocupaba. Transcurrió la mitad de ese día cuando el papá de mis hijos
Seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido, cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir: te dije que era un mal presagio, mamá. A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compaña, la procesión de las almas del purgatorio, y me lo dio para que lo leyera. Y en cuanto lo terminé de leer, pensé: qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver la Santa Compañía automáticamente carga con esa cruz que llevan todos. Es la de la penitencia, y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar. Aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofrío. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su imaginación, sino una visión horrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivía en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier, mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los 3 hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran, en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido, y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle al difunto algunas jaculatorias. Sin embargo, al advertir su cercanía, los 3 hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Aterrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los 3 estaban extrañadamente callados. A la mañana siguiente, el rito de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los 3 hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto. Y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo,
y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí, frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos de al menos 8 seres humanos. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos, con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados, pues una noche en que, burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta horrible, y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo, estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de la República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Desde el terrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos.